Hola, qué gusto poder saludarle. Gracias por encontrarse con nosotros una vez más. Llegamos a nuestro último domingo del mes de marzo, pero llegamos también a un domingo importante para nuestra fe cristiana. Un evento que nos gusta recordar año con año, no porque tengamos que hacerlo, sino porque queremos hacerlo. Que nuestro Señor Jesús, hace más de 2000 años, entró en Jerusalén en un domingo como este, y todo lo que eso representa, y que nuestro pastor muy amablemente nos ha de resumir y nos ha de presentar para recordarnos su significado e invitarnos a reflexionar acerca del mismo en estos días. No es que tuvimos que frenar abruptamente la serie de mensajes que traíamos la vez pasada. Ese compromiso por vivir con paz y promover la paz en medio de unos con otros es precisamente de lo que quisiéramos seguir conversando ahora a través del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ponga mucha atención mientras estudiamos la Biblia juntos esta mañana. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par, al fin de otro año hermoso, te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Rey de
muerte para siempre, el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre, por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. Dios les bendiga, amada iglesia. Estamos nuevamente acá con un culto especial. Hoy celebramos lo que comúnmente llamamos el Domingo de Ramos. Estamos iniciando, como algunos le llaman, con la Semana Santa, otros le llaman la Semana Mayor. Pero ahí donde están ustedes en sus hogares, voy a pedirles que tengamos un momento de oración para poner este sermón en las manos del Señor. Oremos, familia. Señor, te damos gracias por este nuevo día, este nuevo domingo, Señor. Gracias por permitirnos poder llevar el mensaje tuyo, la palabra tuya, Señor, a todas aquellas personas que necesitamos, Señor, que sean edificadas, Señor, y que podamos crecer cada día más. Te damos gracias, Señor, por las enseñanzas que tú tienes, por las enseñanzas que se han dado acá, Señor, desde esta plataforma. Así, Señor, bendecimos a cada familia, bendecimos a cada hermano y las gracias te damos. Amén. Siempre es bonito compartir con ustedes, amados hermanos que están en sus hogares, amadas hermanas, lo que es el Domingo de Ramos, llamado también la entrada triunfal. Es un acontecimiento muy recordado por cada uno de nosotros. Yo recuerdo chiquillo que pasaba la burrita y entonces decíamos, vamos a la procesión. Otros dicen que lo recuerdan porque era el inicio de la Semana Santa. Y otros por el cierre de las calles que se hacían para alistar ahí la procesión y decorar el piso. Entonces, este texto que vamos a tener hace alusión a el Salmo 24 del 7 al 10 y a Isaías 62, 11 y Zacarías 9, 9. Que yo quisiera que pudiéramos nosotros leerlo. Dice el Salmo 24, 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Nuevamente dice, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. E Isaías 62, 11 dice, he aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión. He aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. También Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces empezamos a ver la profecía. Amada iglesia, la profecía se cumple ese domingo de Ramos, con la entrada triunfal. ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor viene y entonces todos esos textos, Él viene, los cumple, se amalgama todo lo que
él estaba haciendo, y entonces podemos decir que se da el tiempo que es el tiempo de Dios, el cumplimiento del tiempo de Dios, el kairos que llaman muchos, y nos une de esta manera que vamos a leer. Entonces hacemos esa introducción con estos tres textos, pero vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 21, versículo del 1 al 11, que estamos estudiando también con el comentario que tenemos de Mundo Hispano. Dice el texto, Mateo 21, versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía los mantos en el camino, y cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces, amados hermanos, hermanas, planteamos varias preguntas. Empezamos a plantear varias preguntas. Primero, ¿por qué la entrada triunfal? Segundo, decimos, ¿qué celebración cercana tenía el pueblo de Israel a ese domingo de Ramos? También decimos la tercera pregunta, la tercera interrogante, ¿qué títulos le dieron a Jesús? La cuarta, que para mí la más grande interrogante, ¿por qué en una asna? Y la última pregunta, la quinta pregunta que me hago yo con este texto es: ¿sería mejor y más impresionante y más digno ver al Rey de Reyes, hermanos, entrar en un caballo blanco, como lo hacían los generales cuando conquistaban? Pero, hermanos, vamos a tratar de contestar esas preguntas a través de este sermón. Los 4 evangelios se unen por primera vez desde la alimentación de los 5,000 allá en Mateo capítulo 14 para relatar el evento de la entrada en Jerusalén. Este relato paralelo de los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos indican de este relato. También nos habla de la importancia del acontecimiento, que algunos lo llaman la entrada triunfal. Otros lo llaman la entrada real, o sea, es el rey que triunfa y va entrando a Jerusalén. Su triunfo no era todavía tan evidente. La descripción del evento señala la entrada de un rey de paz, más bien que a la de un conquistador triunfal. Ahí nos está dando ya ciertos rasgos de por qué no un caballo, de por qué un burrito. En todo caso, es un acto claramente mesiánico, realizado en un momento sumamente dramático. Ese momento dramático es evidente que Jesús marcó sus pasos para llegar a Jerusalén, para la celebración de la Pascua. Esta fiesta, la Pascua, era la más importante, amada iglesia, para el pueblo judío. Según la ley, todo varón que vivía dentro de un radio de 35 kilómetros alrededor de Jerusalén tenía que acudir al templo. Además, venían de todas las provincias, donde había núcleos de judíos, especialmente de Perea y de Galilea. Tenemos un historiador del siglo I, Claudio Josefo, y Claudio Josefo nos empieza a hablar a nosotros y nos dice que en Jerusalén vivían unos 250,000 habitantes, pero que durante la Pascua uno podría contar casi 3 millones. Tal multitud de personas ocasionaban un momento muy especial para la aparición de Jesús. Y entonces podemos ver que de 250,000 habitantes que habían, pasar
a casi 3 millones, o sea, 12 veces se incrementaban las personas que estaban. Tal multitud de personas ocasionaba un momento muy especial, dijimos, para la aparición de Jesús. Además, el significado de la Pascua eleva el dramatismo del momento. Era la ocasión de recordar y celebrar la liberación del pueblo de Dios de aquella esclavitud que tenían en Egipto por medio de una intervención milagrosa que ya nosotros conocemos a través del libro de Éxodo. Jesús se presenta como el Mesías. Jesús se presenta como el nuevo Moisés, el libertador que prometía perdón de Dios y vida eterna para los esclavos del pecado. Vemos estos dos tipos de libertadores. Uno, como Moisés, viene y da libertad al pueblo físicamente, los trae, los saca de Egipto y los lleva a través del desierto, pero físicamente. Cristo Jesús viene, amada iglesia. Cristo Jesús viene y trae esa libertad, pero es una libertad interna en cada uno de nosotros. Ese perdón, esa vida eterna que da para nosotros que éramos esclavos y que vivíamos en el pecado. Es un acto mesiánico lo que está sucediendo durante ese Domingo de Ramos. Durante la fiesta de la Pascua, en forma muy especial, la expectativa mesiánica del pueblo llegaba a su grado más intenso, digamos, llegaba a su clímax. Esperaban a un Mesías que fuese político y militar, que lo libraría de Roma como Moisés libró al pueblo de Egipto. El plan que Jesús desarrolló sirvió para presentar un Mesías distinto, uno que el pueblo aclamó al principio, pero que después, como lo conocemos todos nosotros, después lo rechazó. En el versículo 5 dice, hija de Sión, y se refiere a los habitantes de Jerusalén, y la expresión viene de ti es común en las citas de Isaías y de Zacarías. Vemos también en el versículo 9 que dice como el que viene, era un título mesiánico, evidentemente reconocido generalmente entre el pueblo judío. Isaías, emplea el título tu Salvador, pero en Isaías vemos que él utiliza su Salvador y hacemos el contraste con Zacarías que dice tu Rey. Pero ambos títulos, tanto Salvador como Rey, son títulos mesiánicos y presentan papeles distintos en el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesús. La descripción del Rey contrasta agudamente la expectativa mesiánica popular que se tenía. El Rey que viene manso, nos dice ese versículo 5, en su carácter y porte, lo cual habla de su sometimiento y obediencia a una autoridad superior, a su Padre Celestial. Ese Rey viene sentado sobre una asna, animal humilde de carga que representa la paz. Representa la paz. Por eso dijimos, no viene como rey triunfante o conquistador militar en el caballo blanco, sino como un humilde rey que viene a cada uno de nosotros. Jesús cumple perfectamente esta descripción de mansedumbre y por eso fue llamado, amados hermanos, amada iglesia, por eso fue llamado príncipe de paz también nuestro Señor Jesús. El acto de los discípulos de tender sobre los animales mantos, la mayor parte de la multitud preparó una alfombra de honor, tendiendo sus mantos en el camino, honrando así al Mesías. Otros esparcían en el camino hojas arrancadas de los árboles. ¿Para qué? Para hermosear esa vía por donde iba a pasar Jesús. Lo que se da es una procesión real, el rey entrando. Habiendo finalizado los preparativos, se inició la procesión hacia Jerusalén con la aclamación espontánea y entusiasta de la gente. La hora de ser glorificado había llegado ya para nuestro Señor Jesucristo. Ya no procuraba evitar la atención de los fariseos, de los saduceos o de los escribas, ni mandaba callar a sus seguidores para evitar la confrontación. Por lo contrario, tuvo el propósito de desafiarlos, haciendo la entrada pública, limpiando el templo
y aceptando la aclamación mesiánica que las multitudes le hacían a él. Y la multitud empleó 3 títulos mesiánicos para su aclamación. Hermanos, esos 3 títulos mesiánicos empezamos a ver. ¿Cuál es el primero? Hosana, en el versículo 9, que dice, es la transliteración de un imperativo griego que significa salva ahora o salva te ruego. Este verbo es de la misma raíz que el nombre Jesús y su pronunciación es casi idéntica. Segundo título, Hijo de David, es uno de los títulos mesiánicos para Jesús, más populares, de modo que la gente reconocía a Jesús como el Mesías de Dios, que restauraría el reino de David según el concepto político que ellos abrigaban. David muchos años atrás, pero también preparando lo que era el camino de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, el que viene en el nombre del Señor, dice ese versículo 9. Es otra comparación mesiánica, como lo vemos en el versículo 5 que dice, Hosana en las alturas. Pero este versículo 9 expresa el ruego dirigido al Dios del cielo para que salve y bendiga a su pueblo, o que la aclamación dirigida a Jesús se oiga también en el cielo, en las alturas. La multitud aclama, como dijimos, con el libro de los Salmos, con el Salterio, con el himnario de ellos. Y entonces utilizan el Salmo 118, versículos 25 y 26, que forma parte del Gran Jalel, una serie de salmos que son del 113 al 118. Esto como paréntesis, porque el pueblo cantaba durante la Pascua y cantaban y decían, bendito el que viene, como lo vemos acá en este texto, en este verso 9. Se aplica primero a los peregrinos cuando se acercaban a Jerusalén para la Pascua, pero en el contexto que estamos viendo se refiere ni más ni menos y únicamente a Jesús mismo. Cuando la procesión real entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Y ese verbo se conmovió lo traduce el vocablo griego, el cual viene de nuestro término sismo. Es decir, que se produjo un sismo, una fuerte sacudida o agitación emocional en la gente. Y la pregunta que se hacía la gente es, ¿quién es este? ¿Quién es este que está entrando? ¿Quién es este al que están aclamando? Indica que los sentimientos estaban divididos: sorpresa por un lado, expectativa, burla, desprecio e indignación también por otro lado. Como en el día de hoy, amada iglesia, existen muchas actitudes distintas en cuanto a la persona y la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las multitudes que acompañaban a Jesús contestaban a la pregunta de los habitantes, indicando que Él era el profeta de Nazaret. Seguramente querían decir, más que un mero profeta, la gente esperaba que Dios levantaría a un gran profeta como Moisés, como lo dice el libro de Deuteronomio, capítulo 18, quien iba a venir y a librar a su pueblo. Pero entonces, hicimos 5 preguntas al inicio. Ok, estas 5 preguntas las hemos contestado durante este desarrollo del tema. Las respuestas: ¿por qué se da la entrada triunfal? Que fue la primera pregunta que hicimos. Este evento señala la entrada de un rey de paz y señala un acto mesiánico. La segunda pregunta que hicimos: ¿qué celebración cercana tenía el pueblo de Israel? La fiesta de la Pascua, que se daba unos días después. Y entonces, ¿qué mejor momento para Jesús llegar a Jerusalén cuando están en la fiesta de la Pascua, donde esas 250,000 personas se multiplican para llegar a 3 millones? Era la celebración más cercana que tenía el pueblo de Israel, la Pascua. ¿Qué título le dieron a Jesús? Estuvimos viendo 3 títulos, que era Hosana, Hijo de David, y el que viene en el nombre del Señor. Y para mí la más grande interrogante: ¿por qué en una asta?
¿Por qué nuestro Señor entró en una asna y no en un caballo? Ya dijimos, porque era símbolo de paz. También la quinta pregunta que me hacía, hermanos: ¿sería mejor e impresionante y más digno que el Rey de Reyes entrara en un caballo blanco, hiciera su entrada en un caballo blanco? Pero recordemos, amada iglesia, que Jesús no vino a recibir elogios de los hombres, no vino a recibir nada para Él, aunque sí Él vendrá en un futuro, como lo establece Apocalipsis 11, entrará en un caballo blanco. Y ya no vendrá solo, sino que nosotros iremos también acompañando al Señor. Concluyo, hermanos, esperando que podamos disfrutar de este Domingo de Ramos y de esta semana en nuestras casas. Algunos lo utilizan para ir de viaje, algunos otros pasean, van a las playas. Pero donde quiera que esté usted, amada iglesia, amado hermano, amada hermana, amada familia, donde quiera que esté usted, saque el tiempo para recordar lo que es esta Semana Santa, lo que el Señor hizo con cada uno de nosotros. Jesucristo entró en Jerusalén montado en un asno, símbolo de nobleza y mansedumbre. Hoy los conquistadores entran en las ciudades montados en un tanque, como grandes generales de guerra, reclamando para sí las glorias de esa victoria que han tenido. Pero Jesucristo no vino para cosechar glorias de los hombres, sino para cumplir el deseo de Dios. Y lo hizo dócilmente, como obedece su asno a su Señor. Quiero dejar este último punto, amada iglesia. No olvidemos ser como los 2 discípulos que Jesús envió. Debemos ir a los perdidos, desatarlos y traerlos. Y si alguien nos pregunta qué hacemos, les diremos: el Señor los necesita. Que ese sea nuestro mensaje, amada iglesia: llevar el Evangelio de Cristo. Dios añada bendición.